Hola. Amén. Muy buenos días a todos. Saludo con la paz del Señor. Amén. Qué hermoso es adorar al Señor, estar en su presencia. Hermosas alabanzas. Nos gozamos en Él. ¿Cuántos nos visitan por primera vez esta mañana? ¿Hay alguna visita acá? Sean bienvenidos, sea bienvenido. Allá, ¿quién más? Dios los bendiga, hermano. ¿Quién más? Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso de bienvenida a cada persona que el Señor ha traído esta mañana. Y sabemos que es Él quien nos trae a este lugar para ministrar nuestros corazones, hablarnos y que por su palabra podamos ser transformados. Amén. Vamos a orar entonces que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Padre bueno, damos gracias por tenernos aquí en esta mañana, por cada persona que tú has traído, los que están llegando, que sea usted hablando a cada corazón, aquellos que están mirando también a través del internet. Pedimos por sus vidas y que esta palabra que es viva, eficaz, poderosa, pueda cambiar nuestras vidas, transformar nuestro entendimiento, ayudarnos a ver la vida como tú la ves, Señor. Nos sentamos a tus pies para aprender y para ser transformados. Y que todo esto sea para gloria suya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren una vida de victoria? Es el plan de Dios que todos sus hijos vivan esa vida de victoria. Dios no nos llamó a ser derrotados. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Y Él vino a dar vida y vida en abundancias. Ahora, ¿por qué muchos creyentes no viven esa vida abundante? No es porque Dios falla, es porque el hombre falla. Él nos deja en su palabra cómo podemos alcanzar esa vida abundante y si la obedecemos, si la practicamos, pues vamos a experimentar la vida abundante. De lo contrario, vamos a perder las bendiciones que Dios tenía para cada uno. Amén. Entonces hoy vamos a ver, seguimos en el estudio de los animales. Y lo que vamos a tratar hoy está muy relacionado a cómo alcanzar una vida de victoria. Vamos a estar hablando sobre animales comestibles y animales no comestibles. Y esto tiene que ver con una vida de victoria y en esencia toca el tema de la santidad. Entonces vamos a estudiar hoy los animales desde la perspectiva de la santidad. Y hemos visto, como un simple repaso, cómo Dios en su palabra utiliza los animales para darnos diferentes lecciones, ¿no? Si se acuerdan, hablamos sobre el perro, los perros y el cordero, tenía que ver con la naturaleza humana, ¿no? Hablamos sobre el caballo y el burro, y eso tenía que ver con carácter, con el tema del orgullo y la humildad. Y hemos hablado sobre los insectos y eso tenía que ver con la insignificancia, cómo Dios de cosas insignificantes hace cosas que tienen mucho valor. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre los alimentos comestibles y no comestibles y esto está relacionado a la santidad. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Levítico capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver diferentes animales, pero desde la perspectiva de la santidad y cuáles son comestibles y no comestibles. Gloria a Jesús. Voy a pedir que todos tomen sus asientitos, por favor. Amén. ¿Encontraron Levíticos? Capítulo 11:1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, siga. Versículo 2, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Siga. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Bien, vamos a entender un poquito el contexto
de cuándo es que Dios le dio esta palabra a Moisés y Aarón. Ellos se encontraban a los pies del monte Sinaí. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, desde un principio Dios les dijo que haría de ellos una nación conquistadora, que poseerían la tierra de Canaán. Serían gente victoriosa. ¿Ya? Durante 400 años fueron derrotados, fueron esclavos, personas incapaces, pero cuando Dios viene y los rescata, entonces Dios les dice, ahora ustedes van a ser transformados en personas vencedoras y conquistadoras. Pero entonces ahí aparece Moisés y los libera de la esclavitud de Egipto y no los lleva directo a conquistar la tierra de Canaán, sino que los lleva al pie del monte Sinaí. Y ahí les empieza a dar sus leyes, en otras palabras, a discipularlos. ¿Entiende? Era necesario que el pueblo aprendiese cómo podrían tener una vida de victoria en adelante. Dios no los lanzó al desafío, a las batallas, sin primero prepararlos. Entonces, durante 2 años y medio, casi 3 años, ellos estuvieron ahí al pie del monte. Moisés subía y les traía las leyes, les traía los estatutos y todo como ellos debían vivir ahora como una nueva sociedad. Ellos habían vivido esclavos durante años, entonces nunca habían sido organizados, nunca habían tenido un orden nacional, principios, valores. Pero aquí Dios, en el monte Sinaí, donde Dios les da la ley, mayormente pensamos que en el monte Sinaí se dieron los 10 mandamientos. No, eso solo fue una parte. Todo Levítico, parte de Éxodo y especialmente todo el libro de Levítico se dio ahí. Fueron muchas instrucciones que ellos recibieron ahí al pie del monte Sinaí. Y el fin de estas instrucciones era capacitarlos para que ellos se volvieran conquistadores, que ellos poseyeran la tierra y las promesas que Dios tenía para ellos. Entonces ahí aprendemos un principio, que para ser cristianos vencedores tenemos que ser discipulados. Tú recibes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, entonces eso es como salir de la esclavitud de Egipto, del mundo del pecado. Pero a partir de ahí en tu vida cristiana tú tienes que ser entrenado, discipulado. Por eso es muy importante el discipulado. Acá pasamos el naciendo en Cristo. Y es importante que usted se discipule, aprenda, conozca la palabra y se instruya para usted no solo ser un hombre salvo, un hombre redimido, sino también un hombre conquistador, un hombre vencedor. Amén. Entonces ahí ese discipulado de Moisés, ahí estaban siendo instruidos. Y es interesante que hubieron 2 temas principales que Dios trató, que los instruyó durante ese periodo. Y podemos decir que se trató el tema de la santidad y el tema de la adoración. Allí fueron instruidos cómo edificar el tabernáculo, los sacerdotes, la adoración, cómo debían adorar lo del cordero, las partes del tabernáculo. Entonces ellos fueron instruidos en el sistema de adoración que debían tener y también instrucciones como esta que tenían que ver con la santidad. Entonces podemos resumir que si alguien quiere vivir una vida de victoria en este mundo, tiene que aprender sobre la santidad y hacer un adorador. Aprendiendo estas cosas, ellos serían conquistadores, ¿ya? Y también llama la atención de que en esos tiempos, para ser una nación conquistadora, tenían que entrenarse en armas, aprender cómo usar el arco, usar la espada, porque eran tiempos donde las naciones se conquistaban unas a otras, ¿no? Pero sin embargo, Dios no los instruyó en armas físicas. No les dijo, vas a usar la espada de esta manera, vas a ir a Canaán, allá está lleno de personas impías, que tú vas a conquistar esos pueblos. Como una manera de juicio Dios los utilizaría. Entonces, no los instruyó en armas físicas, los instruyó sobre la santidad y la adoración. Porque ¿quién pelearía las batallas por ellos? Sería Dios mismo.
No necesitaban aprender sobre armas y sobre arcos y espadas, porque Dios quien les daría la victoria si es que ellos practicaban la santidad y la adoración. ¿Entendiste eso? Por eso que no se trata, voy a estudiar abogacía para defenderme de este caso y voy a aprender, qué sé yo, finanzas para salir adelante. Dios te dará las victorias siempre y cuando tú aprendas sobre santidad y adoración, y Él va a pelear contigo tus batallas. ¿Entendieron? No hay gigante que Dios no pueda tumbar, no hay enemigo grande para Dios, no hay Satanás que pueda hacerle frente a Cristo. Lo que si el pueblo camina en santidad y adora a Dios, seremos siempre más que vencedores, y Él peleará nuestras batallas. Él te abrirá puertas para negocios. Él te sacará adelante en toda situación, siempre y cuando vivas en obediencia a su palabra. Entonces, ya desde esa perspectiva es que aquí Levítico, el tema principal de Levítico es la santidad. Y Dios está instruyendo al pueblo sobre la santidad. Y la santidad tiene que ver con lo que comemos. ¿Será? Aparentemente sí, pero vamos a entender más a fondo, ¿ya? Lo que pasa es que todo lo físico tiene una enseñanza espiritual. La comida representa lo que tú eres. Fíjese, yo como papa se vuelve Michael, ¿no? ¿Eso no es así? Es así. Lo que tú comes se hace parte de ti. Y eso funciona en lo físico, pero también funciona en lo espiritual. Tanto tu cuerpo físico come comida física, pero tu alma y tu espíritu come comida espiritual. Y esa comida espiritual también se hace parte de ti. Y si yo como, hablando en términos físicos, yo me como una comida sucia, mal lavada o mucha grasa, ¿no? Mi esposa es buena para el tema de la comida. Entonces, si yo como comida que no sea saludable, ¿cómo voy a estar físicamente yo? ¿Será que usted va a estar sanito, vigoroso? No, pues, te enfermas. Si te alimentas mal, a la larga te sale la facturita, ¿no? Muchos con problemas de vesícula, porque comen mucha grasa. Una mala alimentación te produce un mal estado físico, ¿no? Entonces es bueno y es importante, ¿no? No somos adventistas acá, pero no está mal comer sano, ¿no? Alimentarse equilibrado, ¿no? No comer mucha grasa, comer saludable, verdurita. Hay personas que se alimentan mal y después por eso andan enfermos. Ahora, eso se aplica en un sentido natural. También pasa lo mismo en un sentido espiritual. Cuando tú no comes comida espiritualmente sana, que te haga de provecho, que te sirva de bien, igual vas a vivir espiritualmente enfermo, porque te alimentaste espiritualmente con comida no saludable. ¿Entiendes? ¿Comprende? Y es de eso lo que se trata aquí. Bien. Y aquí vamos a ver un parámetro. Así como hay gente que estudia este tema de los alimentos, ¿no? ¿Cómo se llama esa carrera? De nutrición, creo, ¿no? Nutrición. Entonces esas personas estudian qué alimentos son saludables, qué alimentos no son. Igual Dios aquí nos va a enseñar en sentido espiritual qué nos hace bien, qué nos hace mal, ¿no? Por ciertas características. Bien, y va a utilizar los animales como un símbolo de personas. Dice, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Un ejercicio espiritual es saber distinguir entre lo que puedo comer y lo que no puedo comer. Bajemos al siguiente y de ahí te voy a mostrar un poquito. Pero los que rumian o que tienen pezuñas no comeréis. Esto, el camello porque rumia pero no tiene pezuñas hendidas, no, lo tendréis por inmundo. Y ahí empieza. El primero da unas ciertas características de qué animales se podían comer y qué animales no, por ciertas características. Y
¿Qué se refieren estos animales? Vamos a Hechos. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando tú no entiendas algo, tienes que buscar otras partes de la Biblia que te aclaren de lo que se trata, de qué está hablando ahí. Entonces vamos a Hechos, y aquí entonces Dios da una lista de animales inmundos y animales limpios. Los limpios se pueden comer, los inmundos no se pueden comer, ¿no? ¿Qué se refería a estos animales? ¿Será que Dios estaba muy interesado en nuestra alimentación física? Sí, en parte Dios quería que el pueblo de Israel tuviera una buena dieta física, pero más que todo era espiritual, y eso lo vamos a entender. Vámonos a Hechos, capítulo 10, versículo 10, y aquí nos revela qué eran estos animales de los cuales habla Levítico. ¿A qué se refería Dios con estos animales? El apóstol Pedro dice, está hablando de él, se subió a una azotea, había ido a visitar unos hermanos y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Siga. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas, era bajado de la tierra, a la tierra, perdón. Siga. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Siga. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Siga. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, él había sido fiel con lo que decía Levítico. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Siga. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Siga. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, les explico. Pedro tiene esta visión donde él ve los animales de Levítico, los animales que eran inmundos y no se podían comer. Entonces Dios le dice, mata y come. ¿Por qué Pedro tiene esta visión? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, Dios llama a la gente gentil. Para los que no entienden, gentil eran los que no eran judíos. Los judíos fueron una nación separada por Dios de las demás naciones y que por su palabra ellos habían sido santificados, una vida santa. Pero los pueblos que no conocían a Dios eran pueblos inmundos que practicaban todo tipo de hechicerías, brujerías y un montón de cosas desagradables a los ojos de Dios. Entonces Dios le enseñó al pueblo de Israel que tuvieran como una separación entre los otros pueblos, y eso se llama santidad. Santidad significa separado del mundo, separado del pecado. Entonces, ellos tenían que considerar a la gente gentil, o lo que nosotros llamamos mundano, como algo inmundo, algo que quiere decir que está bajo influencia de Satanás. Toda persona que no tiene a Cristo está bajo influencia de demonios por su vida pecaminosa que lleva. Entonces, el pueblo de Israel tenía que cuidarse en santidad y no tener mucha relación con la gente mundana, llamémosle así. Entonces, hasta que Cristo vino, usted puede decir, pero Dios no amaba a los demás pueblos, solo amaba a Israel. No, Dios amaba a todos los pueblos, pero Israel había sido apartado exclusivamente para él. Esos pueblos podían ser salvos si creyeran en el Dios de Israel también. Pero Dios no quería que el pueblo de Israel viviera el estilo de vida que vivían esos pueblos. Entonces les enseñó a considerar a los otros pueblos como inmundos y tratar de mantener una separación. ¿Para qué? Para que no contaminaran la nación de Israel. Entonces, así se criaba un judío, considerando a los demás como inmundos. Y así había sido criado
Pedro como judío. Entonces, estos animales que vamos a ver ahora en Levítico representan los pueblos gentiles, representan los mundanos, por ciertas características que estos animales tenían. Y de alguna forma no podemos comer estos animales por estas características y tenemos que considerarlo como común o inmundo. Pero a partir de la venida de Cristo, se abre la posibilidad para que los pueblos mundanos o gentiles se convirtieran y pudieran a ser parte del pueblo de Dios. Antes solo los judíos eran creyentes en Dios, conocían de una forma más personal a Dios. Pero con el Evangelio, Dios abre las puertas para todas las naciones, ¿no? Entonces, aquí en esta experiencia de Pedro, él iba a predicar por primera vez a un gentil, que era Cornelio, ¿ya? Si Pedro no tuviera esta experiencia donde Dios le muestra que el Evangelio ahora llegaría a las demás naciones, quizás Pedro no haya ni recibido a esos hombres que iban a ir a buscarlos para que les hablara del Evangelio, porque como judío él rechazaría y los tendría como inmundos. Entonces, cuando Pedro ve esta visión y ve los animales, los cuadrúpedos, que son los que están en Levítico, y le dice, mata y come. En otras palabras, antes en Levítico decía, no puedes comer, pero ahora en el Evangelio dice, mata y come. Pero hay un requisito para comer. ¿Qué tiene que hacer primero? Matar. ¿Ya? Entonces, nosotros representábamos todos esos animales inmundos. Y toda persona no creyente representa esos animales inmundos. Pero cuando llega el Evangelio, tenemos que morir al viejo hombre. Mata. La espada tiene que matar. ¿Entiendes? La espada tiene que matar lo que yo era. Entonces, mata. Cuando una persona viene a Cristo y se arrepiente de su vieja vida, él muere a su vieja vida, entonces se vuelve comestible. Bien, para ir entendiendo mejor, ¿usted sabe que nosotros comemos gente? ¿Sabía eso? No. Comemos gente, porque usted dice, a este yo no lo trago, dice. En términos espirituales somos caníbales. Y es que realmente comemos gente. Y eso lo vamos a entender mejor. ¿Ya? Entonces, nosotros, hay dos aspectos. Yo como gente y gente me come a mí. ¿Sabía eso? Nos alimentamos de gente y damos de comer a gente, ¿no? Cuando usted quiere imitar a alguien, y normalmente, y eso es normal, siempre el hombre busca a quien imitar, especialmente los adolescentes. Ellos están buscando identidad. Entonces, ellos buscan a quién imitar. Cuando una persona quiere imitar a otra persona, él se la está comiendo. Y por eso es que de a poco lo que hace el otro, lo hace él. La papa se volvió parte de él. ¿Me entendió eso? Cuando tú imitas a alguien, y normalmente cuando te relacionas con las personas, eso es algo como natural. Tú siempre tomas partes de las otras personas, ¿no? Por eso el dicho que dice, dime con quién andas. ¿No ve? Porque te lo comes, te comes a los amigos, te comes a las personas, te comes con quienes te relacionas. Y esas personas o su vida de las personas con quien te relacionas, poco a poco van haciendo parte de tu ser. Por eso es que no hay nada que corrompa más, especialmente a los jóvenes, que los malos amigos. Porque realmente comemos gente, ¿ya? Comemos gente. Entonces, vamos entendiendo de a poco. Bien. Por eso es que Dios no quería que el pueblo de Israel se juntara con los mundanos, llamémoslo así, para que no comieran su estilo de vida, sino que comieran lo sano, y eso lo vamos a entender. Entonces, pero a partir del Evangelio es posible que una persona, si yo no vivo el Evangelio, yo soy inmundo. Si alguien me come, yo contamino, soy mal alimento, ¿me entiende?
Si mi vida no está bien conforme a la palabra, soy un mal alimento. Pero cuando yo me arrepiento y vengo a Cristo, mata, como dice Pedro, mata. O sea, antes no había esa posibilidad, pero ahora en el Evangelio mata y come. Lo que era inmundo se puede limpiar y se puede comer ahora. Cuando hay un arrepentimiento, la persona cambia y ahora se puede comer. En otras palabras, no se podía llegar a un gentil antes, pero ahora con el Evangelio, esas personas, esos mundanos, predícale el Evangelio, que se arrepientan y dejarán de ser inmundos, porque yo los habré limpiado por mi sangre y se volverán comestibles. Esa es la lección que Dios le está dando a Pedro aquí. Señor, nunca he comido ninguno de esos animales inmundos, pero mata y come. No llames inmundo lo que yo limpié. O sea, en Cristo ya aquello que era inmundo se vuelve limpio y se vuelve comestible. ¿Entendiste? Esa es la bendición del Evangelio. Todos nosotros éramos inmundos y no éramos comestibles, pero ahora en Cristo morimos y ahora sí somos comestibles. Amén. Entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio. Ve, entonces Dios le estaba diciendo, ahora sí vas a poder tener contacto con los gentiles, porque a través del Evangelio estas personas se van a arrepentir y sí vas a poder llegar a ellos. Los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces recibe a estas personas gentiles, y un judío con un gentil no se llevaba, pero él lo recibe y lo llevan a Cornelio, porque Cornelio era un gentil que quería arrepentirse. Fue el primer gentil en arrepentirse acá. Y vamos al versículo 28. Y una vez llega Pedro, les predica el Evangelio, se arrepienten y se convierten estas personas. Entonces sucedió lo que les dijo: mata y come. Y por causa de esa visión, Pedro entendió que el Evangelio se estaba abriendo a los demás. El versículo 28, 10:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agapo, daba a entender por el Espíritu. No, un poquito más atrás, vamos al 26. No, es que me cambió el capítulo usted, 11 me ha puesto ahí. Ponga 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso está diciéndoles Pedro a Cornelio cuando ya llegó allá. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa era la visión que él acababa de tener. Entonces, a partir de esto, ¿qué representaban los animales en Levíticos 11? Personas. Los gentiles, la gente que no era creyente, eran los animales que no se podían comer. Y ese principio sigue igual para nosotros hoy. Hay personas que tú no puedes comer y tienes que aprender a tener una dieta equilibrada, una dieta sana espiritualmente, porque si te comes algo que no puedes comer espiritualmente te va a hacer daño. Ahora vamos al tema, vámonos a Levíticos capítulo 11, versículo 2, quedamos por ahí. Y ahora vamos a analizar estos animales desde esta perspectiva. ¿Qué era lo que hacía de un animal limpio o inmundo? Ciertas características que él las menciona acá. ¿Ya? Habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales, personas, que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Siga, entonces vemos que tenemos que saber comer espiritualmente. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Bien. Limpios se consideraba entonces los animales que rumian. ¿Qué es rumiar? ¿Cuáles son los animales que rumian? Los que comen y no se lo tragan así nomás, sino que comen en el día y durante la noche ellos están rumiando. Entonces, usted sabe que nosotros tenemos que ser animales que rumian. Usted no tiene que ser como el pillo, el avestruz, que todo se lo traga, ¿no?
Hay muchos cristianos avestruces, que venga lo que venga, se lo comen. El cristiano tiene que rumiar. ¿Y qué es lo que rumia? La palabra de Dios. Abra su Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8 y nos vamos a dar cuenta que el cristiano que rumia es un cristiano limpio. Una persona que rumia es un cristiano, es una persona limpia que tú puedes comer, que tú puedes imitar. En otras palabras, no imites a nadie que no lee la Biblia y que no medita en ella. Porque la única forma de ser limpio es a través de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si tú quieres ser comestible, rumia. Si tú quieres comer a alguien, cómete aquel que rumia. Y el que no rumia, inmundo, no sirve porque no tiene la palabra. Y el mundano, pues no rumia porque no tiene la palabra. Pero si se arrepiente y viene a Cristo y come y se alimenta de la palabra, él va a ser un hombre limpio, por más que haya sido inmundo. ¿Está entendiendo? Entonces, si usted quiere ser un animal limpio, hablando en términos de lo que estamos diciendo, rumie la palabra. ¿Cuántos aquí tienen la costumbre de rumiar la palabra? Ve, diga, ¿no? Amén. Las ovejitas rumian, las vacas rumian, todos los animales comestibles, mayormente sanos para comer, rumian. ¿Qué dice Josué 1:8? Está medio lerdo mi compubiblio ahí. Por favor, no se me distraigan hace rato. Josué 1:8. Bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, ¿qué dice ahí? Que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano para que le vaya bien? Meditar en la palabra. No es en la novela de la mañana, en la novela de la noche, no es en las películas mundanas, no es en lo que el mundo te ofrece. Tú tienes que alimentarse. Cristiano que no rumia la palabra es inmundo. Y no es en los domingos. ¿Qué dice ahí? Todos los días. Entonces un cristiano limpio es un cristiano que está acostumbrado a hacer su devocional, que lee en la mañana la palabra, hace devocional, llega a la noche, saca su Biblia, vuelve a repasar, que tiene la palabra en su cabeza, porque lo que hace limpio un hombre es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Usted tiene que alimentarse de la palabra si quiere ser limpio. Pero si tú te metes otras cosas que no son la palabra, pues te contaminas, te metes las cosas mundanas, novelas, películas mundanas, fiestas mundanas, música mundana, tú te llenas de inmundicia, entonces eres una persona inmunda, no eres apto para ser imitado, ni tú mismo estás limpio, no eres ni comestible. Entonces, en Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Esos son los cristianos limpios o los animales limpios que se pueden comer. Por eso es que los mundanos eran como estos animales que no rumian, porque ellos no rumian la palabra, no meditan. Y por eso, hermanos, no sea un avestruz, ¿no? No se coma cualquier cosa. El cristiano discierne, digiere. ¿Sabe cómo come el cristiano? En términos físicos nosotros comemos por la boca, pero en términos espirituales nosotros comemos por el oído. ¿Sabía eso? También mucho con los ojos y el oído especialmente. Entonces, no todo lo que te dicen es bueno. Tú tienes que discernir, tienes que rumiar. Por eso es que el cristiano se despierta y lo primero que hace es leer la palabra y ya se va para su trabajo meditando. ¿Qué quería decir esta palabra? Y él está rumiando. Sale del culto y él se va pensando y repasando la palabra porque él está acostumbrado a rumiar. No se traga cualquier cosa, ¿entiende? Si vienen falsas doctrinas, les dicen cualquier cosa, él no se las traga porque él está acostumbrado a rumiar conforme a la palabra. Pero los cristianos que no tienen ese hábito, chucluc, se tragan cualquier cosa que el diablo les meta y los vuelve inmundo. Volvamos a Levítico. Entonces ya estamos entendiendo qué significan los animales que rumian. Son los que meditan en la palabra de Dios. Entonces
Ahora, yo te venía diciendo que nosotros comemos gente. Y mayormente, hermanos, siempre tendemos a imitar a alguien. Ya, ahora, no hay mejor ejemplo para imitar que Jesucristo. ¿Cómo sé que comemos gente? Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no tendrá hambre. Él es el pan que nos alimenta. ¿Ya? Entonces, cuando ahora, al leer la palabra, evidentemente Dios me da un estilo de vida que yo imito. Entonces, Jesús, cuando Él dice que es el pan de vida, o que este es mi cuerpo, no quiere decir que yo me agarre el brazo de Jesús y me lo coma, ¿no? Eso pensaban cuando Jesús habló de eso sobre el pan. En todo Juan capítulo 6, desde el 35 en adelante, ahí habla mucho Jesús sobre yo soy el pan que descendió del cielo, el que de mí come tiene vida eterna, ¿no? ¿Cómo vamos a comer la carne de este? Decían la gente, ¿no? Pensaban que se refería literal, ¿no? No, tú comes a alguien cuando imitas su ejemplo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que Él es el pan a que yo tengo que comer, está diciendo, imiten mi ejemplo. Aliméntense de mi ejemplo. ¿Estás entendiendo eso? Amén. Entonces, si hay un animal, entre comillas, digno de ser comido, es Jesús. Ese es el mejor alimento, el cordero que rumia, el cordero de Dios que es Cristo, que tú puedes comer con plena seguridad. A veces te puedes comer, ahora, yo como cristiano me como a Jesús, como su palabra y soy limpio. Y otros pueden comer de mi ejemplo, como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces mi ejemplo es digno de ser comido, ¿me entiendes? Soy alimento bueno para otras personas. Pueden imitar mi estilo de vida, no se van a indigestar espiritualmente si me imitan a mí, ¿no? Pero el alimento más seguro es Jesús, ¿no? Porque a veces hay personas que tú tratas de imitar, pero te das cuenta que no habían estado tan limpios como parece, ¿no? Porque resulta que no habían rumiado, parecían cristianos, pero no, ni leen la Biblia, paran en las novelas ese cristiano. Y después quieres imitar su ejemplo y te indigestas, ¿no? Aún mismo dentro de la iglesia tú tienes que saber diferenciar, peor con los del mundo, ¿no? Y no comer malos ejemplos, ¿no? Entonces, normalmente con quien te relacionas siempre se te van a pegar las maneras, las formas de actuar. Ten cuidado con quien te relaciona. Y especialmente si tú tratas de imitar a esa persona, si esa persona se considera un líder, se considera una persona digna de ser seguida, pero si es inmunda, entonces de ahí es que muchos se vuelven a las drogas porque un amigo líder así, y lo imitan y terminan haciendo las mismas cosas o peores porque se comieron un plato sucio, ¿no? No supieron diferenciar la comida, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude. Aquí Él nos está enseñando cómo diferenciar. Volvamos a Levítico, donde estábamos, Levítico. Entonces, los que nos rumian no son dignos de comer, ¿no? Vamos a Levíticos. Y la segunda característica que hacía un animal limpio de un animal sucio es que tenga pezuñas hendidas, ¿no? Quiere decir que sus patas tenían al medio tienen como una abertura, y esto hace que estos animales dejen huellas, ¿ya? Eso quiere decir que todo cristiano, donde camine, tiene que dejar huellas. ¿Entendiste? Jesús pasó por esta tierra hace 2000 años y sus huellas siguen marcadas hasta ahora. Amén. Eso nos habla de testimonio, que donde Él camina deja su testimonio. Rumia y vive lo que rumia. ¿Me entiendes eso? Porque hay cristianos que conocen la Biblia, pero su testimonio no es bueno. Ambas cosas son necesarias para que alguien sea limpio. Rumiar y practicar lo que vive, lo que come, ¿no? Entonces, testimonio, dejar huellas. Vino este cristiano aquí, ni me lo mencioné, no me quiero ni acordar que estuvo en esta empresa. Decía ser cristiano, ¿qué huellas dejó? Nadie se quiere ni acordar, pero cuando tú das un buen testimonio, hermano, marca las vidas de las personas para siempre.
Aquí vino el pastor José María en el año 86 y levantó esta misión. El hombre dejó huellas que hasta ahora están aquí. Un hombre de buen testimonio. Yo me convertí con este primer misionero de Peniel que llegó acá, ¿no? Y así donde va un cristiano, él trabaja en una empresa, él deja huellas y todo. Ya vino fulano y me habló. Y donde él va dejando las huellas de Cristo. Tiene pezuñas hendidas, no pezuñas hediondas, como algunos que van dejando hediondez. Entonces, esa es la segunda característica de un animal o una persona limpia, que rumia y tiene pezuñas hendidas. Algunas son como víboras, así medio, no dejan rastro, no dejan huella. Pero tenemos que tener pezuñas y dejar huellas por donde vamos, ¿no? Entonces, bien, pero de los que rumian, y ahora va a empezar a citar los animales por estas dos características. Para ser limpio tenían que tener ambas cosas. No bastaba con tener una, y eso lo vamos a entender. ¿Por qué? Dice, pero de los animales que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, ¿por qué? Porque rumia, pero no tiene pezuñas hendidas. Lo tendréis por inmundo. Entonces, el camello representa, ¿a quién representa este camello? Tiene pezuñas, dice. Pero de los que rumian, acá, porque rumia, pero no tiene pezuñas hendidas. Este camello representa a los cristianos que no dan buen testimonio. Lo que les venía diciendo, los fariseos, por decir. Los fariseos serían como camellos. Porque conocían la palabra, pero no la vivían. Tanto es que Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos practican. Conocían la palabra, conocían la verdad, pero no la ponían en obra. Rumian. Hay cristianos, uno va a predicar allá a los canales, y hermanos, ¿cómo saben la Biblia? Esos tipos han rumiado mucho, pero no por eso están limpios, porque lastimosamente rumian, pero no tienen testimonio. Entonces no te comas a ningún cristiano que conoce la Biblia, pero que no da testimonio. No es digno de ser imitado. Tenlo por inmundo. ¿Qué significa inmundo? Bajo influencia demoníaca. No quiere decir que esté endemoniado, sino que su vida tiene influencia demoníaca. Es inmundo, no vive, conoce la Biblia, pero no la practica. Entonces, no es digno de ser comido, ¿no? Y el camello entonces entra dentro de estas características. Y fíjense, hermanos, cómo el mundo espiritual siempre se rige a la palabra. ¿Sabían ustedes eso? El enemigo conoce la Biblia. No es por nada que los cigarrillos Camel, ¿no? Porque el camello representa un animal inmundo. Y tú te estás fumando al camello inmundo, bajo influencia demoníaca. ¿Entiendes? Todo tiene una simbología. El mundo espiritual se mueve. Y por eso es que cuando entiendes la palabra, entiendes el mundo espiritual, entiendes cómo Satanás se mueve sutilmente. Y tú tienes que aprender a discernir entre lo santo y lo profano para no contaminarte, no meter a tu casa nada inmundo. Otra forma en que la gente se come, las personas, es a través de las películas, las novelas. Porque cuando tú miras una película, ahí está Superman, y sales de la película, tú también quieres ser Superman. Tú siempre te ponen a un tipo X, el protagonista de la película, para que todos traten de imitar a aquella persona. Sutilmente te comes aquello, y esa película te va a volver inmundo. ¿Por qué? Porque ahí está el héroe que va y fornica, adultera con la hermosa de la palabra, no se casa, pero él sigue siendo héroe. Y tú te tragas eso, y por eso después vives en adulterio, porque no te diste cuenta que te contaminaste con esa mentira, y después empiezas a ver la fornicación como algo liviano, porque te estás comiendo toda esa inmundicia. ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué películas miras? ¿Qué comida estás comiendo? De ahí que muchos cristianos no viven esa vida victoriosa, porque sin santidad no hay cómo vivir una vida victoriosa. Tienes que aprender a diferenciar lo que comes y decir, no, esto es mundano, no me lo llevo para mi casa, esto no me sirve, no me va a hacer bien. Claro, si quieres yo me puedo comer un camello, pero no me va a hacer bien la carne de camello, porque no es buena para comer. No es que te vas a ir al infierno porque te viste una película mundana, no. Sino que espiritualmente no vas a estar sano como debe
¿Entiendes eso? Entonces, por eso Satanás pone sus estrellas. Y mire cómo el diablo es sutil, ¿no? A los actores y a los cantantes les llama estrellas, cuando en realidad las verdaderas estrellas somos nosotros, porque la Biblia dice que somos luminares de este mundo. En realidad lo que el diablo llama estrellas son tinieblas más que estrellas. Son personas a las que el diablo quiere resaltar para que la gente imite su mal ejemplo. Shakira con toda su pornografía, su sensualidad, y así cada uno de estos actores, ¿no? Con Rambo, con su violencia. Pero ¿qué quiere el diablo? Que tú imites esas estrellas. No, pero la verdadera estrella somos nosotros, y Cristo es la estrella de la mañana. Cristo es la luz que alumbra este mundo, digno de ser imitado. Esa es la verdadera luz. Pero el diablo imita las cosas de Dios, pero con propósitos distorsionados, ¿no? Dice, pero de los que rumian dice, ahí está, ¿dónde quedamos? ¿Dónde está el camello? ¿Se fue? El camello, porque rumia. Vamos al siguiente animal. Entonces vimos el camello, tiene una característica, rumia, pero no tiene la otra. Entonces no sirve, es inmundo igual. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. ¿Se acuerda que el domingo pasado hablamos del conejo y como un animal bueno, en un sentido de que te hace su casa sobre la roca, ¿no? Pero aquí es tomado como inmundo por estas otras características. Entonces no se trata tanto del animal, sino de lo que está queriendo representar. En este caso está utilizando esto como ejemplo, que era lo que yo les explicaba. El águila es tomada aquí también como inmunda, pero en la Biblia es tomada también por otras características como buena. Entonces vamos entendiendo mejor. Entonces el conejo aquí es tomado como inmundo, porque rumia. Nuevamente es el mismo ejemplo del camello. Conoce la Biblia, hay cristianos como conejos, ¿no? Conoce la Biblia, pero no tiene testimonio, ¿no? Lo tendréis por inmundo, ¿no? Entonces, hablando desde esta perspectiva, el conejo es un animal inmundo. Por eso están los playboy, las conejitas del diablo, ¿no? Son las inmundas de las que habla aquí. Bien, vamos, versículo siguiente. Entonces, ya sabe qué comer, ¿no? No se coma las playboy usted. No se coma, eso está inmundo para Dios. Te estás comiendo demonios, gente influenciada por Satanás. Ay, yo también quiero ser modelita playboy. Conejita el diablo. Inmunda, bajo influencia satánica, dice ahí. Entonces, tenemos que saber qué comemos. Coma esto es bueno. Esto es alimento que fortalece el espíritu. No, y sea más que todo testimonio, ¿no? Vívalo. En este caso el conejo come, pero no vive. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendré por inmunda. Entonces, tres animales que resaltan esta misma característica. En otras palabras, te está diciendo, cuídate, porque mayormente tendemos a no cuidarnos de aquellos hermanitos que conocen la Biblia, pero que no tienen testimonio. Te está diciendo, cuídate de los creyentes que dicen conocer la Biblia, pero que no la practican. Son inmundos, no son dignos de imitar. Al punto en que repite tres animales, porque tendemos a caer mucho en ese tipo de comidas nosotros, ¿no? Ay, que, no sé, a veces un hermano me decepcionó y no sé qué. ¿Por qué te lo comiste, pues? Ahora, claro, es fácil demandar comida de los demás, pero seamos comidas limpias nosotros más que todo. Amén. Aliméntate de Cristo, que es comida que no pela, hermano. No le pelas con el ejemplo de Jesús. Pero sé tú comida limpias para otros. Nunca produzcas indigestión espiritual en nadie. Produzca alimento. Tu ejemplo sea digno. Alimente realmente a las personas que puedan decir, yo quiero ser como fulano. Está el chancho en la iglesia. Pero no lee la Biblia. No rumia. Y es que realmente el chancho es uno de los más peligrosos. Y es aquí donde muchas hermanitas caen y se comen el chancho. ¿Ya? Ay, es mejor que un cristiano. Pero no conoce la Biblia, hermana, es inmundo, no te lo comas.
Te va a causar indigestión después. Toda persona que no conoce la palabra, no conoce a Cristo, por más buen carácter que tenga, por más buena gente que sea, el diablo lo puede y lo utiliza a su antojo igual. Buenísimo, pastor. Me voy a casar. No, mejor que muchos cristianos. No. Pero cuando se casan, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué es eso del diezmo? No entienden las cosas espirituales, están inmundos igual. No se trata de tener buen testimonio solamente, se trata de conocer las cosas de Dios. Hay gente mundana que evidentemente a veces vive mejor que creyentes, pero no por eso son limpios. Están perdidos igual, están camino al infierno, necesitan a Cristo, necesitan nacer de nuevo. Te puedo decir que Nicodemo era un buen chancho. Conocía la palabra, tenía buen testimonio, pero no conocía el evangelio de Cristo. No había nacido de nuevo. Entonces, tengamos cuidado con el chancho. Es necesaria ambas cosas. El chancho tiene buen testimonio, se porta bien, es un buen chanchito. Pero no lee la Biblia. No lee la Biblia. Es ignorante, fácilmente el diablo se lo engaña y se lo lleva de aquí para allá. No se coma el chancho. Amén. Analice. ¿No? Ahí es donde las hermanitas caen. Por eso se casan con mundanos y no saben que se están casando con el chancho. Y después se quejan cuando ya están todas enfermas. ¿Por qué me casé con el chancho? Que no había rumiado, pues, ¿no? Solo tiene pezuña, pero no rumia. Parece bueno, pero está sucio por dentro como chancho. Que pasa que el hombre es pecador por naturaleza, el hombre es chancho por naturaleza, y si no nace de nuevo, chancho se queda, no es oveja. Y hablamos de eso del nacimiento nuevo. Es un tema de naturaleza. Todos los hombres somos malos por naturaleza, todos somos chanchos, perros por naturaleza. Si no se nace de nuevo, no hay cómo. Solo ponemos al chancho, lo ponemos bonito nada más, lo disfrazamos de oveja, pero sigue siendo chancho. Viene a la iglesia, pero no se ha convertido, no lee la Biblia. Entonces nos sirve para comer. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. ¿Conoce gente buena que no es cristiana usted? Para Dios son inmundos igual. Y no quiere decir que Dios no los ame, pero en un sentido espiritual, el diablo fácilmente los utiliza por su ignorancia de la palabra. Y son buenísimas. Yo he conocido personas buenísimas, pero ahí están con sus ídolos, adorando estatuas. Ignorantes de la palabra, de buen carácter, generoso, pero idólatras, inmundos, por su ignorancia, por no querer la Biblia. Bien, vamos a ver otros animales. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundo. Mire la advertencia que Dios nos da, ¿no? No tocaréis sus cuerpos muertos. Lo que pasa es que todo aquel que no conoce a Cristo está muerto en sus pecados y delitos. En otras palabras te dice, no tengas contacto con esa gente muerta. Ten contacto con creyentes. Y es algo que muchos cristianos no quieren entender. Tú tienes que relacionarte entre cristianos. Aliméntate entre cristianos. No vayas a comer lo inmundo. Por eso es que no maduran, no crecen, porque no se integran en la iglesia. Les gusta comer comida contaminada. Allá en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay cristianos que tienen más comunión con los mundanos que con los cristianos. Que sus amigos son mundanos, que vamos a jugar las lobas, que vamos a la reunión del curso, que la junta vecinal y la frater y cristianos. Y por eso andan indigestos siempre. ¿Por qué? Porque se relacionan y comen comida mundana. Tú tienes que relacionarte aquí, hacerte amigos en la iglesia, crecer en la iglesia, que tus hijos se casen entre creyentes, que no se vayan al mundo, porque no se pillan diamantes en los chiqueros. Por eso terminan casándose con mundanos, porque no tienen relación entre creyentes. Entonces sus amistades están en el mundo y se casan con mundanos y después viven una vida de derrota.
por no obedecer la palabra, por no saber diferenciar entre los alimentos. Yo me acuerdo cuando era soltero, venían mis compañeras del curso, mundanitas, y ni coqueteando ellas, está nomás, ni la hora. A veces traje algunas a la iglesia, llévame de nuevo a tu iglesia, ya conoce, vaya. Yo no voy a estar ahí dando lugar, yo no me voy a comer el inmundo. Nunca en mi cabeza di ni la mínima posibilidad de tener una relación con una mundana. ¿Qué me voy a indigestar el resto de mi vida comiendo algo inmundo? Pero ¿cuántos cristianos hacen eso? Y cristianas que se casan con mundanos y después por eso se enferman, por eso se apartan del Señor. Porque no supieron hacer separación. Relaciónese con cristianos ungidos, victoriosos, y usted será ungido y victorioso. Camine con mundanos, pecadores depravados, y usted será como ellos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Lo que tú comes pasa a ser parte de ti. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te relacionas? Venga, intégrese aquí, disipúlese, forme parte del ministerio de pareja, evangelismo, tantas cosas que hacemos aquí para tratar de integrar a los cristianos para que no se vayan al mundo a contaminarse. Intégrese en la iglesia, quédese a almorzar, conozca, hágase amigos, se conocen entre ustedes, conocen los hermanos, pero a los del mundo. Pero son mis familiares, hasta con los familiares tienes que tener cuidado. Bueno, está en cada uno. Si tú sabes más que Dios, vive a tu manera. De la carne de ellos no comeréis. Usted te está advirtiendo. Ten cuidado con ellos. Ni tocaréis sus cuerpos muertos. No tengas ni contacto, está diciendo. No, evita tener contacto con ellos. Pues están muertos en sus pecados y delitos. Los tendréis por inmundo. No es que decían, mundano, chusma, chusma. No tampoco así, ¿no? Dios tiene amor y misericordia por ellos, pero tú tienes que tener cuidado con ellos. Mi único contacto con los mundanos, ¿sabe cuál es? Predicarles el evangelio. Después amistad, que vamos a tomar tecito, que vamos para allá. Tengo mucho cuidado. No quiere decir que alguna vez a veces uno va a algunas cosas con el fin de predicarles, pero mi mayor contacto con ellos es para predicarles. Después no tengo comunión porque ellos hablan otro idioma. No logro, hasta con mis familiares, mi padre, a veces tengo que honrar a mis padres y no son creyentes y hago un gran esfuerzo para estar con ellos, nada más que por honrar la Biblia que dice honra a tu padre y tu madre, pero no es porque algo que yo feliz voy a ir y voy a estar con ellos y compartir, no logro compartir como quisiera, como hago con los hermanos. Siga, vamos para adelante. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Bien, ya vimos entonces, estos no comeréis. Ya vimos cuáles son comestibles y cuáles no. Los que rumian y tienen pezuña. Los que no, ninguna de estas dos o una de ellas no sirven. Ya vimos esos animales. Ahora vamos a entrar a los peces. ¿A cuánto le gusta comer el pescado? Bien, vamos a ver ahora también que los peces, qué peces son comestibles y qué peces no. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Siga. ¿Y cuáles son los que no hay que comer? Los cuerudos. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, son los peces cuerudos. Así de todos los que se mueven como de todas las cosas vivientes que están en la agua, los tendréis en abominación. ¿Cuáles son los limpios? Tienen dos características, escamas y aletas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser peces que tenemos escamas y aletas, no cuero, no cuerudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué representan las escamas? Es la armadura. ¿Por qué estos peces que tienen escamas, hermano? ¿Por qué tienen escamas? Ellos tienen una característica. Ellos nadan contracorriente. ¿Ya? Normalmente cuando les toca el tiempo ya de botar sus huevos, de sobar, entonces ellos van contracorriente. Y usted ve los salmones, ¿no? Como no hay nada que los pare. Y ellos van y van y van y llegan hasta el final, ponen millones de huevos allá y allá se mueren. En este caso los salmones, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirven las escamas? Para nadar, para que las aguas no los frene. ¿Ya? Ellos nadan contracorriente. El cristiano tiene que ir contracorriente.
Todo cristiano limpio, que es digno de imitar, es un cristiano que va la corriente de este mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo tiene una corriente que la gente se deja llevar, la moda, el cantante, el no sé cuánto, y todo el mundo va detrás de la corriente del mundo. El cristiano dice: no, yo no sigo esa moda. Yo voy en contra, ¿no? Las magníficas, qué magníficas pulotros son. El cristiano reprende la corriente de este mundo, no va con ella, se levanta y habla en contra de ella, porque esa corriente siempre va en oposición a lo que Dios manda. ¿Entiende? El mundo siempre enseña a ser rebelde contra Dios. Pero el cristiano se levanta y dice: no, y aunque todo el mundo lo hace, homosexualismo, lesbianismo es la moda. Nada, querido. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Dios ama al homosexual, a las lesbianas, pero no ama su estilo de vida. Y si no se arrepiente, va a pecar. Y aunque todo siga corriente, pues perdóname, te va a ir al infierno junto con todos ellos. El cristiano, aunque venga lo que venga, aunque tenga que pasar persecuciones, pero él no es cobarde. Un cristiano limpio es un cristiano valiente. Un cristiano cobarde es ese que cuerudo, donde se va a la orilla a comer barro nomás, como el bagre, surubí, ¿no? Viene la corriente y él sigue nomás tras la corriente. Tiene que tener escamas y las aletas para empujar. La oración es las aletas. La oración es la aleta y la escama es la armadura. Se viste de la armadura, ora y no se deja llevar por la corriente. ¿Cuántos cristianos cuerudos hay aquí? No es con ellos. No, yo pues no quiero ofender a nadie. Ahí nomás, tranquilo ellos. Se van a enojar si le digo. Hermano, cuando tú no reprendes lo malo, te terminas haciendo parte de ello. No lo voy a vender, pues es mi amigo. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a vender si hizo mal? No, si tú no reprendes las tinieblas, tú te haces parte de ellas. Tan ladrón es el que roba como el que está con él y no dice nada. Cuando tú veas algo malo, repréndelo. No te hagas parte de las tinieblas. Sé un cristiano que va en contra de lo malo. Y habla aunque te cueste muchas veces sufrimiento. A Juan el Bautista le costó la cabeza hablar en contra de lo malo. Y los profetas de Dios siempre sufrieron por ir en contra de la corriente. Y aunque todo el mundo vaya a una corriente y falsas doctrinas, y aunque se enojen, y ahí hablamos aquí contra los falsos apóstoles, contra los G12 y un montón M12 y un montón de cosas, y aunque se enojen conmigo, yo seguiré hablando lo que está bien y no me voy a dejar llevar por la corriente del diablo, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Porque si tú quieres ser limpio, tienes que tener la palabra y luchar por ella. Entonces, un pescado cristiano cuerudo es un cristiano cobarde. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para levantarnos e ir en contra de aquello que no va en favor de Dios. Guste o no guste, agrade o no agrade, pero el cristiano verdadero, él va en contra de la corriente y da frutos en abundancia. Amén. A esos cómetelo tranquilo, hermano. Si es un dorado, un pacú, métale ahí unos cristianangos pacú que son tremendos, hermano. Así los pacusangos son. Eso cómetelo, pero a los bagres déjalo para un lado. Sabemos que es simbología, es rico comer pescado sin espinas, ¿no? Pero es lo que, más que todo es por estas características lo que representa. Y vamos al siguiente. ¿Os serán pues abominación de su carne no comeréis, abominaréis sus cuerpos?
muertos. Las mismas advertencias. Siga. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en la agua lo tendréis en abominación. No, ahora no se pone la armadura. No es bueno. Todo lo que... Siga. Ahora las aves. De las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, ¿no ve? Que está ahí como inmunda. El quebrantahuesos, el azor, siga. El gallinazo, el milano según su especie, siga. Todo cuerpo según su especie. El avestruz, ¿ve? Hay muchos cristianos avestruz. La lechuza, eso es los que andan de noche nomás. Cristianos que salen de noche. La gaviota, el gavilán según su especie, siga. El búho, parecido a la lechuza. El somormujo, el ibis, siga. El calamón, el pelícano, el buitre, hay cristianos buitre, les gusta comer la muerte, siga. La cigüeña, ¿cómo que la cigüeña es la que trae a los hijos? No, un animal inmundo más bien. Los hijos vienen por la relación sexual de papá y mamá, no por la cigüeña. La garza, algunos garzas y flojitos, según su especie. La bubilla y el murciélago, ahí están los Batman. Inmundo. Murciélago, animal inmundo, ave inmunda. ¿No? Siga. Todas estas las tendrían por inmundo. Una característica de todas estas aves es que comen carne, son animales de rapiña. El águila está como inmunda porque es de caza, presas, come carne. En otras palabras, no tenemos que ser cristianos carnales, tenemos que ser cristianos espirituales, ¿no? Nos alimentamos de las cosas del espíritu, porque los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Hablan las cosas del espíritu. Ya no comemos carne, pero hay muchos creyentes que siguen alimentando su carne, su ego, su orgullo, su vanidad con las cosas de la carne. ¿No? En resumen, entonces, no seas un cristiano carnal, representa cada una de estas aves. Y ya para terminar vamos a los insectos. ¿Qué insectos se podían comer y cuáles no? Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Entonces, se diferencia uno del otro en que el limpio tiene 4 patas, pero además de las 4 tiene 2 más para saltar. ¿Ya? Entonces el cristiano tiene que ser como un insecto que va saltando obstáculos. ¿Ya? Tienes que tener las piernas del espíritu. El apóstol en el Salmo dice: con mi Dios yo saltaré los muros. No se tranca, no se queda, sino que va saltando. Cuando el apóstol Pablo dice: he corrido la carrera, he peleado la batalla, la carrera a la cual menciona él es la carrera de obstáculos. Es la que se va corriendo y se va saltando, se va corriendo y se va saltando. Entonces el cristiano limpio es un cristiano que tiene piernas extras, que ayuna cuando tiene problemas y no se queda ahí aplastado. El apóstol Pablo, un gran ejemplo de eso, lo metieron a la cárcel, lo apedrearon. ¿Qué no pasó? Y de cada obstáculo él fue saltando. Y él no se quedaba. Pero ¿cuántos cristianos cobardes he visto? Que tienen las 4 patas, tienen todo, el evangelio, tienen todo. Pero le falta piernas para saltar. El pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán. ¡Ay! Lloraron cuando vieron los gigantes. Le faltó patas, se volvieron inmundos por no obedecer la palabra. ¿Tienes piernas para saltar? ¿Estás pasando obstáculos? No te tranques, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te quedas ahí deprimido, llorando, entonces eres inmundo. No eres digno de imitar. No eres digno de imitar. Mas si tú eres de aquellos que van pasando. Hemos pasado divisiones terribles en la iglesia. ¿Qué no he vivido yo en el evangelio? ¿Qué no he vivido? De todo.
Pero aquí estamos, hermanos. Seguimos saltando. Puede pasar lo que sea. Puede venir quien quieran. Puedan criticar lo que les dé la gana. Pero yo seguiré adelante saltando con mi Cristo hasta llegar a la meta. Hasta llegar a la meta. Esos son los dignos de ser imitados. Bendito sea el nombre de Jesús. Esos son los limpios, los que no son cobardes. Estos comeréis. Amén. Te pregunto, ¿estás limpio? ¿Qué comes? ¿Eres digno de alimentar a otros? ¿Rumias? ¿Tienes buen testimonio? ¿Tienes aletas? ¿Tienes escamas? ¿Te alimentas de lo espiritual? ¿Tienes piernas para saltar? ¿Qué es tu comida? Si en tu celular, hermano, hay cosas que a Dios no le agrada, sáquelo. Sáquelo. Si en tu casa tiene películas mundanas que no son buenas, sácala. Si te acostumbraste a ver novelas, todo me es lícito. Puedes comer lo que quieras si quieres. Ahora, ¿quieres ser saludable? Ya esa es una cosa de cada uno, ¿no? Hay algo que Dios tenga que limpiar en esta mañana. Yo te invito a venir aquí al altar y decirle: Señor, me falta limpieza. Señor, me falta pierna, me falta escama, me falta leer. Me esfuerzo por dar un buen testimonio, pero no leo la Biblia. No tengo costumbre. Al ratito agarro mi celular y casi nunca leo la Biblia. Destapo la Biblia el domingo. Estás inmundo, estás como el camello. Ven y hazte un compromiso de leer más la palabra. ¿Alguien más quiere venir acá y ser limpio? Si hay algo que esta mañana Dios habló a tu corazón que necesita ser limpiado, límpiate. ¿Sabes? Solo los limpios tienen la victoria. Dios solo usa gente santa que no tienen influencia diabólica sobre sus vidas, sino la influencia del Espíritu Santo, que se dejan mover por el Espíritu y no por los demonios. Por eso es que hay cristianos que a veces son más de tropiezo, porque los demonios todavía lo usan, porque están inmundos y no pueden entrar a un ministerio hasta que no se limpien. Tienen que ser discipulados, limpiados. Dios tiene grandes planes para cada uno, como el pueblo de Israel. Él quiere transformarte de un pueblo dominado a un pueblo conquistador. Él quiere hacer de ti un vencedor, pero tienes que obedecer a su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque usa los animales para enseñarnos, Padre, sobre la santidad en esta mañana. Tú quieres hacer de tu iglesia una iglesia conquistadora, como era tu propósito con el pueblo de Israel. Y aunque esa primera generación falló, la segunda generación obedeció a tu palabra y poseyó la tierra. Yo quiero ser como la segunda generación, Señor, de aquellos que están limpios y que conquistan y que poseen tus promesas, porque están bajo la influencia de tu espíritu y no bajo influencia diabólica. Ayuda a tu iglesia a ser obediente, a apartar lo que no edifica, Señor, a sacar de sus vidas las malas amistades. Ayuda a cada uno, muéstrale, ábrele los ojos espirituales, Señor. Abre los ojos esta mañana a aquellos que se han estado alimentando mal, aún de malos cristianos, Señor, apegándose a malos ejemplos. Padre, limpia y santifica tu iglesia, porque tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, que no tiene compromiso con el mundo, sino contigo. Una iglesia santa, Señor, que aunque estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Ya no pertenecemos a su corriente, a su estilo de vida, ya no va con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por separarnos, por santificarnos. Gracias por enseñarnos una vida diferente, aquella que el mundo lleva, Señor. Valores diferentes, propósitos diferentes a los del mundo. Queremos adorarte y exaltarte solamente a ti. A ningún ídolo adoraremos, a ningún ídolo de los que el mundo adora, al fútbol, a los cantantes, a ningún ídolo de este mundo adoraremos, Señor. Solamente a ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Santifica esta mañana. Que seamos de aquellos que rumian y que tienen pezuñas. Ayúdanos a dar testimonio, que por donde nuestros pies caminen queden las huellas de Cristo.
Ayúdanos a dejar tus huellas, Señor. Huellas de honestidad, huellas de amor, de salvación. Ayúdanos, Señor, a tener pezuñas hendidas y a rumiar a cada mañana, a cada día. Amar tu palabra, escudriñarla, estudiarla, a profundizar en ella, no ser superficial. Isha Rama Lama Haya Rama Lama Sheri Miri Canta Rama Lama Shaila. Gracias, Señor. Santifica, santifica las manchas en las ropas. Santifica, Señor, las actitudes que no te agradan. Tú vienes por una novia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura que vive tu palabra, camina en tu palabra. Santo, santo, santo eres Jesús. La gloria es para ti, Señor, solo para ti. Santo y santifica. Tú eres el que nos santifica. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos santifica, Señor. Tu palabra nos alimenta. Tu ejemplo nos alimenta, Señor. Tú eres el pan de vida y queremos comer de ti. Tengo hambre de ti, Jesús. Esta mañana, santifica, Señor. Ayúdanos a dar testimonio, a vivir tu palabra, a rumiar a cada mañana, escudriñar las escrituras. Santo Rey, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Yo tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Te adoramos, papá. Jesús.
santo. y de tu presencia, Es hermosa tu santidad. de tu fragancia. Gracias por instruirnos para ser conquistadores, Señor. Para no ser cristianos derrotados, sin poder, sin fuerza, por falta de santidad. Gracias por instruirnos. Vale la pena la santidad, que nos capacita, nos da fuerza, nos da poder. Te amo, Padre bendito. Santo, santo, santo. Tú eres ese cordero limpio que rumia, que tiene pezuñas. Tú eres pan de vida que alimenta mi alma, mi espíritu. Gracias, no necesito la comida inmunda del mundo, Padre. Gracias, Jesús. Te alabo, te bendigo, papá.